De regreso en esta mañana de niebla acá en Santiago, 9 de la mañana con 12 minutos, hablemos de política. Estamos con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, acá en el estudio. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Carola. Muy bien. Y con dos contingencias complicadas dentro del partido porque involucran judicialmente a figuras, ¿cierto?, de la colectividad o exfiguras. Es el caso de Catalina Pérez, en el caso de Democracia Viva, que queda con arresto domiciliario total, es formalizada por delitos de corrupción, y Alberto Larraín y el caso Procultura. Ha sacado una declaración en las últimas horas donde niega que haya habido financiamiento de campañas políticas y específicamente la del presidente. ¿Cómo se está viendo desde el partido estos casos y en específico la actuación de Alberto Larraín en este asunto? Bueno, creo que ambos casos muestran que como partido no tenemos ningún problema ni ningún empacho en que la justicia actúe. De hecho, nosotros como partido somos parte querellante en el caso de Democracia Viva y hemos excluido de nuestro partido a todos quienes, una vez habida pruebas, fueron sacados de nuestro partido. Hoy día Catalina Pérez, ella renunció a nuestro partido, no es parte de nuestras filas. Y creemos que es importante que la justicia actúe y que se sepa toda la verdad. Y por lo tanto muestra que acá no hay una defensa corporativa, sino que lo que hemos hecho durante este último fin de semana es alertar respecto a una práctica recurrente que está habiendo en el Ministerio Público, referente a no solo investigar, sino también incorporar ciertos elementos de la investigación que luego son filtrados a la prensa y que eso termina siendo usado de forma parcial y que eso también tiene efectos políticos. Ese es el punto que estamos tratando de hacer como Frente Amplio, que son cosas bien distintas. Yo creo en que los partidos políticos deben dar cuenta a la ciudadanía y que tienen que tener una fiscalía activa pudiendo resolver cualquier conflicto de interés o financiamiento irregular de la política si eso ocurriera. Eso está dentro del ADN de nuestro partido. Eso no va a hacer de que en un partido de 60.000 personas sea fácil decir esto nunca va a ocurrir en nuestro partido, pero estamos tomando medidas claras y contundentes para poder hacer esa distinción, y por lo tanto las alertas que estamos haciendo tienen que ver más con el Ministerio Público y su rol, más que el partido se está defendiendo a sí mismo de que sea investigado. ¿Siguen sosteniendo que hay espionaje político de parte de la Fiscalía? O sea, lo que nosotros hemos planteado, yo lo decía ayer, es que yo no soy un tribunal de la República, soy una presidenta de partido y por lo tanto mi análisis es político y no jurídico. Lo que hemos planteado es que si quieren usar otra palabra menos rimbombante, no tengo problemas en cambiarla. Yo creo que está habiendo espionaje político en el sentido de que se configuran dos elementos. Uno, que tiene que ver con que el Tribunal de Garantía en 2 ocasiones señala de que no es necesario actuar con una medida tan intrusiva como pinchar el teléfono del presidente de la República porque él no tiene nada que ver en el caso. De hecho, así lo señala el Tribunal de Garantía. Y de todas formas, se filtra una conversación privada del presidente con Josefina Uneus, que es pinchada también porque ese teléfono pertenecía a Larraín, pero después de 2 semanas se conoce cuando alguien está escuchando permanentemente la escucha y el teléfono es de otra persona, uno debiese parar de escuchar esa conversación porque son medidas intrusivas que tienen que ser determinadas por un tribunal, y acá el tribunal no determina que hay que pinchar el teléfono de Josefina Uneus, determina que hay que pinchar el teléfono o todos los teléfonos de Larraín. Y por lo tanto, dice que no es azaroso que la Fiscalía haya perseverado con eso. Lo problemático es haber perseverado cuando el Tribunal de Garantía, que es quien tiene que aceptar que eso así ocurra, continúa escuchando esa conversación, y luego que eso se ponga en la carpeta como un elemento importante, porque además muestra bien prístinamente cómo se utilizan esas conversaciones en los medios de comunicación. O sea, la conversación del presidente, y creo que además el presidente ayer fue muy explícito en decir, a mí me pueden investigar todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar. De hecho, la misma conversación el presidente parte diciendo, no hay problema con que esto esté siendo grabado, yo no tengo nada que ocultar, y dice, yo nunca he hecho ninguna gestión para poder hacer esto, quizás de palabra que no se puede decir en televisión, pude haber dicho que era un buen proyecto, pero revisaré todas las veces que sea necesario. O sea, además queda muy explícito, el presidente no tiene nada que ver.
Pero lo que aparece en los medios es simplemente la parte en que dice puede ser que como tonto, digamos, para no decir la palabra. Pero usted dice que se agota entonces cualquier implicancia, que no hay ninguna, se descarta totalmente cualquier implicancia del presidente Boric. Lo que estoy diciendo es que, uno, el presidente ha sido explícito en que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Pero nosotros como partido político, distinto al gobierno, estamos diciendo acá ha habido una mala utilización de una medida intrusiva que no era asumida, entonces por lo tanto es ilegal, porque el Tribunal de Garantía dice no se puede pinchar el teléfono del presidente porque él no está involucrado. Y usted dice que es ilegal haber llegado a declaraciones del presidente por otra vía. Porque además el teléfono no estaba aceptado ser interceptado, estaban aceptados ser interceptados solamente las conversaciones de Alberto Larraín. Y por lo tanto lo que estamos alertando pero acá... la Fiscalía aparentemente, según ha trascendido, reconoce eso, pero pide de todas maneras perseverar. La ilegalidad de esa medida, ¿usted la puede sostener? No, lo que yo estoy diciendo es que eso tiene que ser determinado por tribunales. La propuesta que nosotros hacemos como Frente Amplio es, ojo, cuando se está utilizando permanentemente la filtración con fines políticos, lo importante no pasa a ser la investigación, sino que pasa a ser los trascendidos de prensa y conclusiones que se terminan discutiendo en el espacio público sin que eso todavía tenga una conclusión final y jurídica. Mire, anoche estuvo Gonzalo Vinter, el candidato del Frente Amplio, acá entrevistado en CNN Prime, y según él las filtraciones son una forma de hacer política y en su opinión el fiscal puede solicitar una diligencia con la intención, con una técnica que hemos conocido y que es filtrar la pregunta omitiendo la respuesta. Lo que estoy diciendo es que hay una táctica que puede ser ilegal en solicitar diligencias a pesar de que se denieguen con el único objeto de filtrar que se han solicitado. Entonces así apareciera como que se filtran las preguntas que tenía interés en hacer la Fiscalía sin las respuestas, ¿cierto? Él se refería particularmente a su caso. A su caso. Porque yo creo que el más evidente en que simplemente porque una persona que es el estafador de Tinder hace una denuncia sin asidero y lo que se filtra es que se piden diligencias para saber si eso es cierto o no. Y eso ya es un paso muy previo a poder tener elementos contundentes. ¿Son una forma de hacer política, las filtraciones? Es que quiero hablar sobre la reiteración de este tipo de situaciones, porque en el fondo a nosotros nos ocurrió con el caso de Irina Karamanos. En el caso de Irina hay un informe equivocado y preliminar de la Policía de Investigaciones que señala, ojo, acá hay transferencias, hay que ser investigadas. Lo que se filtra es que tiene que ser investigado, ¿ya? Y con esa información se hace todo un aparataje para decir que Irina estaba involucrada en el caso Procultura. ¿Ha escuchado, Carola, a alguien pedir disculpas públicamente a Irina por haberla involucrado por una filtración? Claro, no, todo el daño eso se ya desestimó y lo que pasó fue que se le transfería su sueldo. Era un sueldo. Que tenía un máximo. 600.000 pesos. Y como era una cuenta del Banco del Estado, rebotaba el máximo y se devolvía a Procultura, que es una cuestión. Y yo creo que nadie en Chile... Es increíble que se haya eso puesto como una sospecha de transferencia ilícita. Sabe hoy día que Irina Karamanos es totalmente inocente de este caso. Entonces, primer caso. Segundo caso, Sierra Bella. Y en Sierra Bella es no solo la pornografía que ocurrió con Gonzalo Vinter, sino también en el caso de la diputada Cariola y Iracy Hasler, donde también se informan ciertas conversaciones que son de carácter privado y también se sabe de que se hace un daño político y por lo tanto eso es un problema. Ahora, creo que en ese caso hay que discutir más elementos, tiene que ser investigado, pero hay una filtración. El punto, de hecho, Constanza, pero en lo concreto hay una diputada formalizada y que era parte del Frente Amplio. Y está bien que esté y en el caso Procultura sigue avanzando la investigación, además de otros personeros de Democracia Viva. Hay una evidente, digamos, crisis, uno podría decir, que golpea al Frente Amplio en este momento. Estamos todos hablando del Frente Amplio y de su eventual, digamos, ligación con el caso convenios que son platas ilícitas y hechos de corrupción. ¿Cómo cree usted que recibe la opinión pública esta información? Es que por eso quiero hacer la precisión de la opinión pública, porque precisamente con información parcelada se trata de involucrar al presidente de la República, quien, según los tribunales de justicia,
no tiene nada que ver en el caso. Pero dejemos de lado al presidente de la Es que creo que República y tiene que ver hablemos con de eso. la diputada formalizada. Por eso, y ahí yo partí diciendo... Y de los 3.000 y tantos millones de pesos de Procultura. Pero ojo, porque en Procultura se plantea como que es un caso del Frente Amplio. Perdón, Procultura es propiedad de una persona que nunca ha sido militante del Frente Amplio, de hecho es ex militante de C. Y del total de recursos que se han utilizado en Procultura, cerca de más del 60% son por los gobiernos regionales, que no son del Frente Amplio. De hecho, son 2 ex militantes de la Democracia Cristiana, que es el caso del gobierno regional de la RM y del gobierno regional de Biobío. Solo un 18% es del gobierno central. Y Procultura era una fundación que ganaba recursos públicos del gobierno central desde el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera y el gobierno del presidente Boric. Entonces, ahí no se produce el aumento. Entonces, este no es un caso del Frente Amplio. En Procultura no hay un caso del Frente Amplio. Claro, van a ver... el aumento del nivel central no es tan significativo, pasa como de 300, 400 a 600 millones. Eso es lo que es el argumento del gobierno. Yo creo que es preocupante el caso de Procultura en términos de lo que se hablaba ayer, de que es una fundación que termina siendo experto en todo y por lo tanto experto en nada, que tiene que haber una discusión sobre el fraude al fisco que puede haber hecho la fundación y Alberto Larraín en particular, pero ellos no son parte del Frente Amplio. Hay corrupción, dice Gonzalo Vinter, en el caso de Procultura. O sea, creo que hay suficientemente antecedentes para poder estar haciendo una investigación de esta magnitud. Claro, pero nosotros estamos a favor de que separar a Alberto Larraín de la figura del presidente Boric, porque su expareja trabajó con él, porque Gabriel Boric también lo conocía y reconoce una amistad, porque su exmujer era su psiquiatra. O sea, yo creo... Es difícil. No sé, las personas que fueron parte de un estafador en algún momento de su vida o de casos notorios en que personas que tenían mucha confiabilidad terminan siendo personas que saben cómo estafar. Yo creo que si uno no está involucrado, no hace gestiones, no contribuye, no puede ser culpable de tener amigos. O de tener personas cercanas, o de que tu psiquiatra sea una persona que no hace fe a tu confianza. O sea, si fuera por eso, yo me relaciono con un montón de personas y no puedo ser culpable de lo que otras personas hacen. De hecho, el derecho penal es personalísimo. No puede ser traspasable a otras personas si eso no está incluido. Y creo que la actitud que tiene el presidente es muy clara en mencionar cómo no tiene ningún problema ni ningún empacho en que esto se investigue. De hecho, él ha sido de los presidentes que más explícitamente ha contribuido a las investigaciones. De hecho, por eso no se entiende la actitud que tiene, por ejemplo, Matei o Kast para tratar de involucrar al presidente cuando ellos son parte, por ejemplo, la misma candidata Matei es parte del partido con más casos de corrupción en nuestro país, como es la Unión Demócrata Independiente. ¿Qué le parece, donde Constanza? No se toman... Voy a terminar la idea, sí. Donde no se toman medidas para poder sacar a las personas, donde no hay una autocrítica respecto a eso, donde hay escuchas telefónicas que ella misma ha provocado. El presidente Boric es el primer presidente que responde de puño y letra de una comisión investigadora de la Cámara. Eso no había pasado nunca. El presidente Boric ha ido a declarar voluntariamente a todas las causas, estando presente o no, estando involucrado o no. ¿Ustedes sostienen que es buena idea pedir la remoción del fiscal Cooper? Yo creo que es parte de lo que los diputados pueden realizar. A mí lo que me gustaría, más que puntualizar en el fiscal Cooper, es que podamos hacer un análisis sobre prácticas habituales que están ocurriendo en Fiscalía que tienen que ver. Pero usted como presidenta del partido, ¿apoya esta solicitud de remoción o si dependiera de usted no lo hubiera presentado? Es que me parece importante poder discutir desde presidenta de partido del problema de la Fiscalía en general. ¿En el contexto de una solicitud de remoción? Por eso, y creo que puede perseverar y es parte de lo que debería revisar la Corte Suprema, y me parece razonable y espero que la Corte Suprema esté a la altura. Pero también pasó de que por hacer juicio respecto a eso, termina transformándose en un caso de fiscal Cooper versus Frente Amplio. Y lo que yo espero es que la Corte Suprema pueda revisar a un órgano que es autónomo y que tiene que tener contrapesos y poder tener una revisión. Entonces yo tengo confianza en que la Corte Suprema pueda hacer su trabajo y prefiero no manifestarme sobre ese punto particular para que esto no se transforme en un debate entre el fiscal Cooper y Frente Amplio. Porque en el fondo lo que yo quiero plantearle al país es que hoy día es muy complicado para nuestra democracia que se filtren investigaciones previamente, porque lo que termina pasando es que no solo la filtración, sino que también se meten en la carpeta ciertos elementos que o fueron escuchas ilegales, o son elementos parciales, o se piden solicitudes que luego son
tomadas por intervinientes y terminan haciendo un juicio previo que termina destruyendo a ciertas personas sin haber tenido un juicio justo. Eso es una forma de hacer política con la Fiscalía y eso es lo preocupante. El presidente en su momento ha tuiteado sobre casos complejos para figuras de derecha. Es el caso del abogado Luis Hermosilla, donde también nos enteramos de muchas cosas de ese caso y de ese escándalo a través de filtraciones. Y hay quienes ven en eso un doble estándar. Yo, por ejemplo, planteé en todas mis entrevistas, quizás, y puedo hacerlo con más énfasis incluso en esta, de que toda la información referente a la opinión que tenía Hermosilla sobre la exalcaldesa Matei o sobre el exalcalde Carter, me parece que son del mundo privado y no se deberían haber sabido y que también generan un festín respecto a elementos que no debieran ser de conocimiento público. Lo de Matei fue el fiscal Guerra, hay que decirlo en todo caso. Sí, no digo que sea alguien culpable, digo que la filtración permanente de cosas, ahora, da lo mismo que lo filtre, es un problema, porque termina siendo un debate que mancha la investigación. Creo que es distinto cuando hay conversaciones que, filtradas, lo que muestran es que había una red de poder muy importante que está por sobre los márgenes de la ley, que eso tenía que ver con nombrar jueces de la República o en esa misma instrucción... Ya, pero el principio debiera ser el mismo. Sí, debiese ser el mismo. Esa eventual culpabilidad la tiene que determinar un tribunal. Lo que planteo es que en ese caso hubo una filtración previa de un audio que no lo filtró una investigación. De hecho, por eso nace también por la Fiscalía, o sea, por creo que el Consejo... O sea, la Fiscalía Económica, que es la que primero hace la investigación, pero también por los audios que se filtran por parte de uno de los involucrados. Claro. Ya, usted dice que es distinto. Creo que es distinto, pero creo que también tenemos que tener un ojo de ser ecuánimes en esa discusión. Y creo que en ese sentido, para nosotros lo importante es que hay una práctica sistemática no solo de filtración, si eso es un elemento, pero también tiene que ver con que haya involucrado en carpetas elementos de la investigación que son adoptados o por una medida ilegal, como en el caso de escuchas ilegales, o por elementos parciales, como son pedir que se averigüe qué es lo que ocurre en una cartola del Banco del Estado y que termina afectando gravemente a una persona. ¿Qué le parece que Giorgio Jackson, según se ha conocido en las últimas horas, haya estado entre las personas de interés de esta investigación y que la Fiscalía le haya pedido a la PDI que estuviera en alerta por eventuales salidas del país y que se informaran sus salidas y llegadas? Las de Giorgio Jackson, que es una figura central en el Frente Amplio. O sea, de hecho, precisamente en el caso que se está mencionando, Josefina Uneus y el presidente son catalogados como sujetos de interés. Esa denominación yo entiendo, por mis conocimientos como abogada, de que es algo que no existía previamente. No estaba catalogado como sujeto de interés. Uno puede ser llamado a declarar como testigo o como imputado, pero sujeto de interés es un invento que se establece en esta investigación. Yo creo que no es suficiente decir que Giorgio Jackson es sujeto de interés para nuevamente mancharlo con ser parte de esta investigación. Yo espero que se investigue adecuadamente y de haber ciertos elementos que realmente muestren eso, recién ahí tener una discusión. Pero simplemente decir hay sujetos de interés, bueno, todas las personas, y por eso también llama la atención la cantidad de personas que son pinchadas en esta investigación. No porque tengamos algo que ocultar, sino porque efectivamente si uno termina buscando en cada uno de los elementos solo por el lugar que uno detenta, también se empieza a configurar lo que dijo el Tribunal de Garantía, que es el derecho penal de autor, en donde se busca más bien por la persona y el lugar político que tiene, más que por estar involucrado realmente en un caso. Y eso es Constanza, algo que se hizo durante el régimen nazi. Estamos conversando con Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio. Hablemos de las declaraciones desde el Partido Republicano, que ha dicho que el Frente Amplio ha demostrado funcionar verdaderamente como un cartel. El diputado Cristian Araya dijo que al menos que lo tengan claro en el Frente Amplio, no nos va a temblar la mano, como no nos ha temblado nunca, en llegar hasta las últimas consecuencias para que respondan ante la justicia en sede penal, administrativa y política todo lo que tengan que responder. Hablan de una verdadera red de corrupción y el presidente del partido dice que tiene que haber protección especial para el fiscal Cooper de parte del gobierno, que el Ministerio del Interior o de Seguridad debiera proporcionarle seguridad al fiscal Cooper. O sea, precisamente esas declaraciones muestran que lo que decimos de que hay una utilización política sobre investigaciones en curso
es real, no lo estamos inventando nosotros. El Partido Republicano, con 0 pruebas, está haciendo acusaciones difamatorias respecto del partido y también no es capaz de hacer un análisis que contribuya a defender nuestro sistema y la democracia. A mi juicio, esto es gravísimo y de hecho como partido también estamos evaluando medidas para que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir. ¿Qué tipo de medidas? ¿Para qué tipo de situaciones, dice usted? Voy a evaluar medidas legales porque acá hay una declaración difamatoria contra mi partido y por lo tanto sin pruebas decir que actuamos como cartel me parece que no contribuye al diálogo democrático. Como lo hizo Yoyo Jackson en su momento contra Fidel Espinosa y el empresario Jorge Razzoli. Y por eso prefiero esperar a tener una conversación con abogados y también ir evaluando en función de si ellos continúan con esta posición, porque efectivamente solo refuerza nuestro punto. Lo que nosotros estamos planteando es que acá se está mal utilizando investigaciones penales que además tienen escuchas ilegales, información parcial, utilización por parte de la prensa. Si lo que ocurrió con el diputado Winter es muy grave. Acá lo que ocurre es que producto de un estafador de Tinder y de Aldo Duque, que son parte del sector que están diciendo que actuamos como una banda de narcotráfico, ellos plantean sin ninguna responsabilidad, sin ninguna prueba alguna, de que nosotros estaríamos involucrados en eso. Y con eso logran un publireportaje en Mega diciendo que el diputado Winter estaba involucrado en algo cuando no tenía nada que ver con el caso. Entonces, perdón, pero nos dicen que nosotros estamos afectando a la democracia por plantear que hay una práctica sistemática y peligrosa. Yo creo que son otros los que están afectando a la democracia. ¿Usted cree que esto va a afectar a Gonzalo Winter en su candidatura? Él ha tomado distancia de esta cuestión, ha tomado distancia del término que se utilizó desde el partido de espionaje político y, por cierto, de la figura de Alberto Larraín, a quien el presidente Boric, nos enteramos por la filtración, pensó nombrar ministro. O sea, creo que Gonzalo Winter, uno, no es parte de este caso en ninguna de sus aristas. Segundo, él se está presentando como candidato presidencial. Nosotros somos un partido político que lo propone como su abanderado, pero Gonzalo tiene que ser presidente y candidato presidencial de toda la coalición de gobierno y de todo Chile, y por lo tanto me parece razonable que tenga matices con lo que nosotros planteamos, no me parece para nada grave. De hecho, su rol es distinto al que tenemos nosotros, tal cual como el presidente de la República tiene un rol distinto. Nosotros, en torno a nuestros distintos roles, podemos tener visiones que tienen énfasis o elementos distintos. Ahora, el final de la pregunta mencionabas algo, se me olvidó. Que el presidente Boric le había pensado en Alberto Larraín como y me parece que no son solamente cercanos los que son propuestos para ministros, hay personas que se conocen dentro del gobierno, son sugerencias que llegan, y me parece muy adecuado que su actual, o sea, su entonces ministra del Interior, Isca Siche, hubiese dicho, no me parece que es un candidato idóneo y por lo tanto no termina siendo un ministro de Estado, y por lo tanto creo que todas esas elucubraciones terminan afectando a la discusión porque al final el presidente ha sido la persona más transparente y más abierta en poder dar esta discusión y ha quedado demostrado de que incluso está por sobre estándares a los que estábamos habituados. Muchas gracias, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, por la conversación esta mañana. Gracias, Carola, que tengan un súper buen día. Buen día. 9:35, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más.